seleccionan el menú este que aparece acá flotante y se van a donde dice ventanas y pongan modo de ventana única. Al poner modo de ventana única, lo que van a hacer es tener una pantalla unificada. ¿Y por qué yo les digo que es mejor esto? Porque cuando trabajamos con varios archivos abiertos, ustedes saben que este programa es un programa que está orientado al trabajo con fotocomposiciones, retoque fotográfico. Entonces lo que vamos a hacer, en general, es traer imágenes de distintos archivos, combinarlas, trabajarlas para generar, digamos, una imagen nueva. La idea es que el retoque fotográfico que se haga sea tan bueno que no se note que las imágenes proceden, digamos, de distintas fuentes, sino que como que todo formara parte, digamos, de la misma, del mismo ambiente. Entonces, a través de los filtros, los efectos y todos los efectos que vayamos haciendo, vamos a tratar de conseguir eso. Ese es el objetivo primordial. Este programa, como ustedes saben, es un programa similar, si alguno ha trabajado alguna vez con el paquete de Adobe, al Photoshop. En la ventana esta, nosotros vamos a tener lo que se denominan los diálogos empotrables, que son las ventanas estas que aparecen hacia la izquierda y hacia la derecha. Nosotros podemos reconfigurar y decidir cuáles son los empotrables, que se denominan hacia las ventanas auxiliares, que queremos que aparezcan. Esto es totalmente configurable por el usuario. Y los empotrables, estos que aparecen aquí por defecto, son los sugeridos. Pero ustedes, en función de lo que les resulte cómodo, irán decidiendo cuáles son los que quieren que estén abiertos o no. Es muy sencillo moverlos. Nosotros los podemos tener hacia la izquierda y hacia la derecha, o simplemente podemos, por ejemplo, al panel de degradado, lo arrastro y lo pongo flotante sobre la ventana. Y si yo después quiero volver a abrirlo o quiero abrir otros, me voy a ventanas y aparece la opción esta de diálogos empotrables y ahí ustedes pueden seleccionar si queremos abrir de nuevo el que acabamos de cerrar, por ejemplo el de pinceles. Me lo pone a continuación de los otros que están acá arriba. Bueno, la idea es que nosotros tenemos hacia el lado de la izquierda los empotrables, dentro de los cuales está la caja de herramientas, que es la más importante, donde aparecen todas las herramientas con las que nosotros vamos a trabajar, y en la parte de abajo aparece el empotrable de opciones de herramientas. Este empotrable es muy importante porque se va modificando en función de la herramienta que yo vaya seleccionando. Entonces, nunca va a ser el mismo. Lo que me está mostrando la pestaña esa de opciones son justamente las opciones que yo tengo en función de la herramienta que vaya seleccionando. Hay opciones que van a ser comunes a varias herramientas y hay opciones que son específicas de herramientas determinadas. Entonces, esta sería mi ventana de trabajo. Para abrir un archivo, me voy a archivo, abrir. Ustedes ya los deben haber bajado a los archivos que tenían Yo voy a abrir uno, abrir dos, abrir tres. Fíjense que cuando yo abro varios archivos, los archivos me aparecen como una pestañita en la parte superior. Entonces, en el modo de ventana única es muy sencillo cambiar de un archivo a otro porque simplemente van picando en el archivo y el archivo ese aparece visible. Si quieren cerrar todos los empotrables o abrirlo, todo eso desde el menú ventana, fíjense, pueden ocultar todos los empotrables, si yo hago así, o bien les saco el tilde y aparecen todos los empotrables que tenían en la pantalla. Bueno, para moverse directamente lo más sencillo es seleccionar en la miniatura de la imagen y van seleccionando los distintos archivos sobre los que quieren trabajar. Acá en la caja de herramientas, fíjense, hay herramientas que me sirven para seleccionar, que son varias herramientas de selección. Hay herramientas de transformación, hay herramientas de pintura y hay herramientas para retoque y corrección de imágenes. Aquí están las tres opciones estas que están abiertas, que ya les ha explicado Roberto, que están desde editar preferencias. Aquí aparece la caja de herramientas y en principio estos tres elementos que son mostrar color de fondo y frente, pinceles
y la imagen activa no aparecen por defecto. Bueno, pero ya recién lo hemos activado, así que estos tres elementos me aparecen en la parte de abajo de la caja de herramientas. Color de frente y color de fondo son por defecto los colores. El color de frente es el color que utilizan las herramientas de pintura. Entonces simplemente es conveniente tenerlo abierto, porque cuando ustedes quieren pintar, usar el bote de pintura o el lápiz o el pincel, directamente seleccionan haciendo un doble clic, ¿sí? Y van seleccionando un color que ustedes quieren que sea el color frontal, que será el color con el que pintarán las herramientas de pintura. Y bueno, acá también tienen, fíjense, de nuevo, patrones, pinceles. O sea, como yo les decía, esto es reconfigurable por el usuario. Ustedes deciden qué herramientas quieren que les aparezca en función de lo que más utilizan. Dentro de la caja de herramientas, yo les decía que hay varias herramientas de selección. ¿Y qué significa seleccionar? En este programa, que es un programa que trabaja en base a la coloración, a cambiarle la coloración a los píxeles, esa es la manera en que trabaja este programa, es fundamental que nosotros seleccionemos el sector o la parte de la imagen sobre la cual queremos trabajar. Entonces nosotros tenemos que indicarle al programa cuál es la parte de la imagen sobre la cual yo quiero trabajar. Por eso es que es fundamental aprender a utilizar las diferentes herramientas de selección. Las herramientas más fáciles son las herramientas, digamos, de utilizar, es la herramienta de selección rectangular, que simplemente, bueno, antes que sigamos, les digo, porque esto es fundamental, el uso del zoom en estos programas, ustedes necesitan para acercarse, ¿sí? Fíjense que cuando yo selecciono la herramienta zoom, dentro de las opciones me aparece para ampliar o reducir, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras, con la ruedita del mouse y apretando la tecla control, yo les sugiero que a eso se lo aprendan, es una forma rápida de acercarse y de alejarse dentro de la imagen. Empecemos a probar un poco las herramientas de selección. Dentro de la herramienta de selección rectangular, simplemente ustedes arrastran libremente sobre la imagen, y ahí van a ver que aparece una selección que está formada por una especie de lo que les llaman camino de hormigas, que son esas rayitas que se van moviendo. Entonces me indica que esa parte de la imagen, digamos, está seleccionada. Dentro de las herramientas de selección, fíjense, de las opciones, yo tengo una serie de opciones que son comunes a varias herramientas y otras que no. Por ejemplo, la primera opción, esta que me dice modo, ¿qué significa? Reemplazar la selección actual, que si yo de golpe vengo y hago otra selección, desaparece la selección anterior y se reemplaza por esta. Muchas veces yo no quiero reemplazarla, sino que quiero adicionarla. Entonces selecciono la segunda de las opciones, el segundo modo, que es añadir. Entonces al añadir una selección, voy sumando a la selección original. El tercer modo es justamente lo contrario, es restar. O sea, sobre la selección inicial yo voy restando. Esto lo puedo hacer con varias herramientas, entonces tal vez ahora no le encuentro mucho sentido, pero sí con alguna de las otras que vamos a ver más adelante. Y la última, que es más compleja, es más difícil de usar, es la de intersectar. Ustedes simplemente lo que van a hacer es generar una segunda selección que se intersecta con la primera, y la resultante es la imagen que queda en la pantalla. Después tenemos acá una serie de bordes, de opciones que serían: difuminar los bordes es para que los bordes de la selección no sean bordes tan duros, sino que queden un poco más borrosos. Digamos, cuando uno trabaja con imágenes, lo ideal es que la imagen no se note como que está perfectamente recortada sobre el fondo, sino que se funda un poco con el fondo. Entonces, para que la imagen se funda con el fondo, entonces los bordes no tienen que ser tan nítidos, tienen que ser un poco más difuminados. Entonces esa es la idea de difuminar bordes. Fíjense que al seleccionar difuminar bordes, se habilita la opción de radio. La opción de radio me indica el porcentaje de difuminación, ¿sí? Yo les diría que por lo general trabajen siempre con valores más bien chicos. De todas maneras, esto se va probando y ustedes van viendo. Es la forma de aprender. Si yo tengo esta parte de la imagen seleccionada y hago suprimir, fíjense, hay que se genera una especie de zona de transición entre la imagen original y el fondo. En este caso, ¿por qué se pone blanco y no transparente? Se reemplaza, digamos, la selección por el color de fondo.
porque para que aparezca un fondo transparente, a la capa esta le tengo que poner una opción que se llama canal alfa, que es algo de lo que ya hemos explicado el otro día, que es un canal que admite las transparencias. Por eso es que me aparece blanco cuando borro. Para que me aparezca transparente, vamos a hacer un control Z. A esta capa, fíjense, aquí tengo la ventana de las capas. Antes de seguir, voy a explicar brevemente. Cuando uno trabaja en este tipo de programas, por lo general, trabaja con capas, o sea, con niveles. Ustedes deben haberla usado ya en otros programas, que implica que cada elemento está en un nivel distinto. Imagínense que es como una serie de acetatos que van apilados. Entonces, en orden de superposición, los que, digamos, tendrán prioridad serán los que están más arriba, o sea, las capas superiores. En este caso, es un archivo que tiene una sola capa, ya después les voy a mostrar archivos multicapas, y esta es la capa correspondiente. Dentro de la ventana capa yo puedo hacer que la capa esté visible o invisible, simplemente tildando sobre el ojo. Y para que esta capa, y para que este archivo admita transparencia, me paro, digamos, sobre la ventana capas y con el botón derecho voy a activar la opción que dice añadir canal alfa. Entonces cuando yo borre ahora esta selección que tengo hecha, fíjense que ahora lo reemplaza por una transparencia, ¿de acuerdo? Entonces cada vez que ustedes quieran borrar a transparente, tienen que asegurarse que esté activa la opción esta que dice añadir canal alfa. ¿A dónde está? Bueno, acá está. Que ahora ya me aparece gris porque ya la he aplicado, ¿de acuerdo? Después vamos a hablar un poquito más de la ventana capas. Bueno, quería mostrarles lo que les decía, ¿para qué sirve seleccionar? Para poder hacer algo. En este caso lo que hemos hecho es borrar parte de una imagen. Primero la selecciono y después la borro. O sea, no borro la imagen entera. Le indico al programa lo que yo quiero hacer. Después tienen otra serie de opciones, como por ejemplo, esquinas redondeadas. Fíjense que también puedo seleccionar y cambiar el radio de las esquinas a medida que yo voy aumentando el radio. Fíjense cómo se van redondeando las esquinas de la selección. Y después acá abajo tienen otras opciones que cuando ustedes las seleccionan, por ejemplo, fijo, ustedes pueden determinar que quieren seleccionar, quieren hacer una selección de determinado tamaño o que esté ubicada en determinada posición. Después tenemos la selección elíptica. La selección elíptica es muy parecida a la selección rectangular. Si ustedes trabajan también con la combinación de las teclas, si trabajan con la tecla Shift, van a dibujar un círculo, lo mismo que si hacíamos con el rectángulo, íbamos a dibujar un cuadrado. La tecla Shift me condiciona, digamos, la forma de la imagen. Y también tengo las opciones de alisado, que es para suavizar los bordes, difuminar los bordes. Son todas opciones que me convienen cuando yo estoy haciendo, digamos, una selección cuidada. O sea, que los bordes no sean bordes duros, sino que se vayan fundiendo con el fondo. Todas estas opciones son comunes a las herramientas, así que ya las hemos explicado recién, no tiene sentido que las veamos. Otra cosa que les quería explicar, cuando ustedes hacen una selección, muchas veces no queda como ustedes querían. Entonces fíjense que si ustedes se acercan a los elementos estos, ¿sí? Pueden modificar la selección. O sea, una vez hecha la selección pueden modificarla, pueden modificar las esquinas y también pueden deformarla. ¿De acuerdo? O sea, no necesariamente la selección de entrada tiene que estar bien hecha. Ustedes pueden modificarla. Lo mismo en el caso del rectángulo, ustedes tienen la opción de, cuando se acercan acá, pueden achicarlo o agrandarlo o cambiarle, digamos, la proporción. Y cuando se ponen en el medio, fíjense que les aparece esa formita de cruz, ahí pueden desplazar la selección por la pantalla. O sea, pueden redimensionar la selección y pueden moverla por la pantalla, una vez que ya está hecha. Después viene otra herramienta que es muy usada en estos programas, que es el lazo.
La herramienta lazo muchas veces es conveniente trabajarla con tableta, porque es mucho más sencillo, porque les da la sensación de que ustedes van dibujando como si fuera a mano alzada. Con el mouse por ahí se complica un poco, pero todo se puede hacer. Fíjense que acá, junto con las opciones comunes, tenemos los modos de reemplazar la selección actual, añadir, restar, intersectar. Y también tienen el alisado y la opción de difuminar los bordes para suavizar siempre la selección. ¿Cómo trabaja la varita? Simplemente ustedes tienen que hacer clic en un punto y van arrastrando. Y esto sí quisiera que vayan probando. Y bueno, y ustedes van perfilando la imagen. Yo lo voy a hacer más rápido. Como muchas veces la selección no les queda como ustedes quisieran, hay unos recursos que tiene el programa para poder mejorar esa selección. Ese recurso se lo puede usar con muchas herramientas. Con todas las herramientas de selección, en realidad, una vez que ustedes tienen hecha la selección, seleccionan lo que se llama máscara rápida y ustedes pueden ajustar. Fíjense, la opción de máscara rápida está puesta aquí en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Entonces, cuando ustedes hacen máscara rápida, la zona que está seleccionada les aparece más clara y la zona que está protegida les aparece más oscura. ¿De acuerdo? Fíjense que ahora me aparece un cuadradito rojo acá abajo. ¿Bien? Pican ahí, tildan ahí, van a entrar en el modo de máscara rápida. ¿Sí? Entonces, ¿por qué los hago entrar en el modo máscara rápida? Porque ustedes tienen la opción de rectificar esa selección si no está muy bien hecha. ¿Con qué herramienta lo vamos a hacer? ¿Pueden? ¿Sí? Vamos a trabajar con el pincel. Si ustedes seleccionan la herramienta pincel, dentro de las opciones de pincel tienen los modos de fusión que vamos a ver más adelante, que es la manera que está interactuando la herramienta con las imágenes que están por debajo. Ahora no nos interesa. Tienen la opacidad, que sería, digamos, la transparencia o no con la que están aplicando el color. Ustedes están usando un pincel y están aplicando color sobre la imagen. Entonces, si ustedes ponen opacidad del 100%, es que están aplicando el color, digamos, con toda su intensidad. Y después acá, fíjense, podemos elegir un tipo de pincel. Hay pinceles que son más duros y hay otros pinceles que pintan como más difuminados. Y hay un montón de otras opciones de pinceles que son los que están acá abajo, que son interesantes porque muchas veces sirven para hacer selecciones diferentes o para pintar, digamos, no en forma pareja, sino como dando sensaciones distintas. Entonces, es importante que vayan viendo las opciones que tienen con pinceles. De todas maneras, les cuento que hay un montón de pinceles para descargar, pinceles muy interesantes que les permiten crear unos efectos fantásticos. No vienen dentro del paquete básico del GIMP. Entonces, si ustedes seleccionan un pincel común, como sería y le damos un tamaño más bien chico, seleccionen los colores de frente y fondo por defecto, picando en el botón que está aquí. Entonces, si yo he cambiado el color frontal, me va a volver el color frontal a negro, ¿de acuerdo? Y el color de fondo a blanco. De todas maneras, fíjense que con el botoncito de arriba, ustedes pueden intercambiar el color de frente por color de fondo, ¿de acuerdo? La idea es la siguiente. La zona protegida se pinta con color blanco, con color negro. La zona protegida sería la zona oscura, la que está fuera de la selección. Y la zona que está seleccionada se pinta con color blanco. Entonces, si yo selecciono el pincel y selecciono el color negro, me estoy haciendo un acercamiento con la ruedita del mouse y control. Fíjense que ustedes van pintando. Entonces es una forma, digamos, de ir, de acá pueden ir cambiándole el tamaño del pincel si necesitan que sea un pincel más chico.
¿Y qué pasa si yo hago al revés? Fíjense, si ustedes intercambian los pinceles y ponen el color blanco como color frontal y ahora pintan, seleccionan el pincel, bueno, justamente están aumentando, digamos, la selección hacia afuera. Entonces, el efecto contrario, están desprotegiendo otras zonas. Entonces, intercambiando los pinceles, digamos, los colores de blanco a negro, ustedes van aumentando o disminuyendo, digamos, la zona seleccionada. Una vez que ustedes corrigen la imagen como ustedes quieren que queda, simplemente pican de vuelta en el botón que activa o desactiva la máscara rápida y la selección queda rectificada. ¿De acuerdo? Esta imagen es una imagen chica en realidad, pero muchas veces con imágenes más grandes, digamos, resulta bastante práctico, para no volver a empezar de nuevo a perfilar y a seleccionar todo. Directamente lo modifica. Bueno, esa sería la herramienta de selección libre o lazo. ¿De acuerdo? Después hay otra herramienta que trabaja en base al color. Y se llama, digamos, varita mágica. La varita mágica es práctica cuando ustedes tienen colores bien definidos o bien diferenciados. En este caso, va a ser medio complicada la selección porque el fondo, por ejemplo, tiene muchos valores de verde y la flor muchos valores de rosa. Pero probemos para ver cómo funciona. Ustedes seleccionan la herramienta y fíjense que dentro de las opciones tenemos nuevamente la selección de modo. Y después tenemos nuevamente la elección de alisado, de difuminar los bordes, y tenemos una opción que antes no aparecía. Esta opción es la de umbral. La opción umbral lo que me controla es la similitud de color en relación al píxel donde yo voy a hacer clic. ¿Cómo funciona la herramienta? Yo pico en un píxel determinado y el programa busca los colores más parecidos al píxel donde yo acabo de picar y lo selecciona. Mientras yo aumente el valor del umbral, digamos que la zona seleccionada va a ser cada vez mayor. Fíjense que haya aumentado un poco y se ha seleccionado ya demasiado. Para seguir aumentando o incrementando, lo que yo puedo hacer es seleccionar la opción de añadir y sigo picando en los verdes. Y se va aumentando, digamos, la zona seleccionada. Hasta que tengo prácticamente todos los verdes seleccionados. Y solamente me queda la parte rosa fuera de la selección. También podemos hacerlo al revés. Podemos seleccionar, empezar a seleccionar la flor. Está puesto el botón añadir a medida que yo vaya picando en diferentes tonos. Va buscando los tonos esos. Pero fíjense que esta herramienta busca los colores que están, digamos, próximos, uno a la par del otro. O sea, si hay colores parecidos que no están pegados, no los toma. Colores contiguos, no me salía el término. Fíjense que si ustedes aprietan la tecla Shift, también van a ir sumando a la selección. La tecla Shift funciona igual que el botón del modo añadir. O sea, si aprietan Shift y siguen picando, van seleccionando, digamos, todo el elemento. Y de pronto, si me queda esto, y no sé cómo seleccionarlo, porque si pico acá me selecciona parte del fondo, también tienen la opción de seleccionar, por ejemplo, la elipse. Se ponen acá en añadir, hacen una elipse y se añade a la selección. O sea, pueden combinar incluso herramientas de selección. Estaba trabajando con la varita y utilizo la herramienta de elipse para seleccionar todo el fondo completo. Entonces acá tengo seleccionada la flor. Nuevamente. Me falta acá una partecita. Ahí. Entonces esta herramienta que se llama varita mágica funciona de esa forma. Busca los colores más parecidos al píxel donde yo hago clic y los va seleccionando. En este caso, como hay una gama, digamos, medio amplia de colores, tengo que seleccionar varias zonas para ir tomando la flor completa. Entonces, por ahí se complica un poco la selección. En este caso, yo he seleccionado la flor.
Si yo quisiera que no se seleccione la flor, sino que se seleccione el fondo, ¿cómo haría? Me voy a seleccionar y pongo invertir. Entonces ahí me invierte la selección. Entonces si yo borro, por ejemplo, estoy borrándole el fondo de la imagen. ¿De acuerdo? Entonces muchas veces, cuando yo tengo un fondo muy complicado, lo que me conviene es seleccionar todo lo que no es fondo y después invertir la selección. O sea, todas estas cosas dependen de lo que les toque manejar, depende de las imágenes que tengan. Entonces, en función de la imagen, ustedes sabrán cuáles son las herramientas más adecuadas y cómo utilizarlas. ¿Mm? Después hay otra herramienta que es muy parecida a la varita, que es la herramienta de seleccionar por color. La única diferencia, que yo les decía que la varita selecciona colores contiguos, o sea que estén píxeles que estén a la par. Esta busca en toda la imagen y me selecciona los colores similares que aparecen en cualquier parte de la imagen. Entonces, es parecida, pero digamos tiene esa diferencia. Entonces, en la medida en que yo siga buscando colores parecidos, me sigue seleccionando. También tengo la opción del umbral que tiene la varita. ¿Mm? Y ahí tengo de nuevo toda la selección hecha con la otra herramienta. Entonces aquí las opciones son muy parecidas a la varita. Tengo que manejar únicamente el tema del umbral, que es el factor en función del cual se seleccionan los píxeles. Fíjense que acá se me ha seleccionado una zona que no me interesa, entonces pongo la opción de borrar, selecciono la elipse y elimino esa parte de la selección. ¿De acuerdo? Entonces ahí nuevamente estoy haciendo una combinación. Después tengo otra herramienta que, digamos, yo no la uso tanto, pero es parecida. Es la herramienta de las tijeras, que es una combinación de lo que serían las rutas, que son las que están acá, y el lazo. La tijera simplemente ustedes van picando en determinados puntos de la imagen y sola el programa va detectando, digamos, en función a las diferencias del color y me va colocando unas especies de noditos. Si después yo no estoy de acuerdo, puedo mover esos nodos y ponerlos en otro lugar. Pero, digamos, por ahí esta herramienta no tengo tanto control como con la otra herramienta, con la herramienta de lazo. Pero bueno, es otra opción que me dan para seleccionar. Antes de, bueno, cuando yo hago, cuando pico sobre el primer nodo, digamos, se cierra la selección y después fíjense que pueden ustedes ir moviendo estos elementos, pueden crear otros intermedios y en función de eso es como que el programa va calculando y decidiendo a dónde va a ir poniendo, digamos, estos elementos. Después de cerrarla, ustedes pueden modificarla, como les decía. Supongamos que ahí ya está bien hecha la selección, dan un Enter y se convierte en una selección, ¿de acuerdo? Es una mezcla, fíjense que esos elementos que aparecían son como si fueran elementos vectoriales porque les permite ir modificando, son curvas, ¿sí? No es la selección esta que está basada en píxeles. Entonces por eso decimos que esta herramienta es una mezcla del lazo con la herramienta rutas. Pero también puede servir. Después hay otra herramienta que también es interesante, que es la herramienta esta de selección de primer plano. Esta herramienta también sirve cuando hay mucha diferencia de color. Se hace una selección muy grosera, ¿sí? Y ahí me crea como una especie de máscara. Y me habilita, fíjense, el pincel. Entonces con el pincel yo voy a pasar por todas las zonas que yo quiero que se mantengan, o sea, por los colores que yo quiero que formen parte de la selección. ¿Sí?
Entonces ahí me toma, digamos, todos los colores que son parecidos a los colores por donde yo he pasado, y me hace la selección. Si después me han quedado algunos colores sin incluir, simplemente fíjense que sigue habilitado esto y yo paso y me va rectificando. Cuando ya estoy conforme con la selección, le doy un Enter y ya tengo la selección hecha. En algunos casos esta herramienta resulta muy práctica y muy rápida, ¿sí? En función de las características de la imagen. Por ejemplo, la voy a probar de nuevo con esta. No hace falta que la primera selección sea muy ajustada. Lo que es importante es que cuando ustedes pasen con el pincel, pasen por todos los colores que quieren que formen parte de la selección. Después de las herramientas de selección vienen las herramientas de transformación. Las herramientas de transformación son las herramientas que me permiten redimensionar la imagen o la selección. Por ejemplo, tengo la opción de rotar, la de escalado, la de inclinación, perspectiva, etc. Entonces, cuando yo voy seleccionando cualquiera de estas herramientas, fíjense que las opciones nuevamente han cambiado. Entonces, me permiten decidir si voy a transformar una capa, una selección o una ruta. Por defecto me aparece capa. Entonces, si yo tengo seleccionada, si yo tengo hecha una selección, ¿sí? Y selecciono la opción de rotar, ahí me rota, digamos, la parte de la imagen seleccionada. Si yo no tengo una selección hecha, si yo no tengo hecha una selección y selecciono la opción de rotar, me rota la capa entera, fíjense acá. La de escalado funciona, digamos, de la misma manera. Ustedes pueden escalar la imagen completa, si aprietan la tecla Shift, si aprietan la tecla Control, lo van a hacer, digamos, en forma proporcional, sin deformarla. En la herramienta de escalado tienen, fíjense, la opción de deformar. Si en vez de trabajar desde las esquinas, trabajan desde los puntos intermedios, pueden cambiar las proporciones de la imagen. Hagamos una selección acá. Si yo aplico esta opción que es la de inclinación, fíjense que se llama cizallar, cómo se modifica la selección. Y después tengo acá otra que es la herramienta de perspectiva. Fíjense que me permite cambiar la perspectiva de un sector. En este caso es una selección. Si yo no tengo nada seleccionado y lo hago sobre la capa, acá tengo la otra opción que es para voltear en un sentido, voltear en el otro. Acá tienen para cambiar horizontal o vertical. Y también tenemos para trabajar sobre la capa, sobre la selección o sobre las rutas. Bueno, dentro de las herramientas de pintura tenemos varias herramientas. Tenemos la herramienta del bote de pintura, que es para rellenar. Tenemos la herramienta de mezcla, que en realidad es para aplicar degradados. El lápiz y el pincel, que son herramientas muy parecidas. Digamos, la diferencia es tal vez el contorno del trazo que me deja el lápiz y las opciones que me da el pincel. El lápiz es como un trazado mucho más duro, más definido, más perfilado. En cambio, con el pincel yo puedo dar, digamos, un trazado mucho más suave, los bordes mucho más sueltos. Después tengo la herramienta goma, tengo también el aerógrafo,
la herramienta de tinta que me simula una escritura caligráfica. Y después tengo estas opciones para corrección que ya la vamos a ver. La herramienta tinta no tiene mucho sentido verla, esa tiene mucho más sentido cuando se trabaja con tableta, ¿sí? Ahí es donde se la aprecia mucho más, porque da la sensación de que la mano se levanta y que se asienta, entonces el volumen de tinta cambia. La herramienta de relleno es muy sencillo. Si ustedes seleccionan un área determinada, lo vamos a hacer con un área rectangular. Ustedes seleccionan el color frontal con el cual quieren pintar. Supongamos que vamos a pintar con un color azul, parecido al color del agua. Entonces seleccionan la herramienta de relleno y fíjense que aquí me aparecen una serie de opciones. Me aparece la opacidad y me pregunta el tipo de relleno, si quiero rellenar con color de frente, con color de fondo o rellenar con patrón. Ya les voy a explicar lo que es el patrón. Rellenemos con una cierta opacidad y después lo que es importante es la opción esta que está acá abajo que me dice rellenar la selección completamente o seleccionar colores similares. Seleccionar colores similares sería algo parecido a la varita, o sea, tiene en cuenta el color sobre el cual estoy picando. En este caso, como yo quiero rellenar la selección completa, voy a rellenar la selección completa. Entonces, cuando pico, me selecciona todo eso con el mismo color. Como yo le he puesto una cierta transparencia, entonces me queda la imagen así. ¿De acuerdo? Aquí hay una opción que yo les decía recién, que es la del patrón. El relleno con patrón implica rellenar con algunas de las opciones que están predefinidas ahí. También se puede generar un patrón y guardarlo. Entonces lo que hace es aplicar como una imagen. En vez de pintar con color, pinta con una imagen. Entonces ustedes pueden aplicarle cualquiera de esos patrones que están ahí generados. En algunos casos se puede conseguir un patrón que simule ladrillo, un patrón que simule césped, etc. Entonces ustedes pueden ir, en vez de pintar con un color, ya pintan con una imagen que tiene una textura que, digamos, me está simulando un elemento de la realidad. Incluso también pueden darle, digamos, transparencia, cambiándole la opacidad. Después tenemos la herramienta de mezcla. Yo les decía que la herramienta de mezcla es el degradado. Cuando ustedes seleccionan la herramienta de mezcla, fíjense que acá les aparece una serie de opciones. Si hacen un doble clic acá, les va a dar la posibilidad de seleccionar. Estos son degradados preestablecidos. Es complicado modificarlos. Entonces, o seleccionan uno de los degradados que ya están o crean un degradado nuevo, que no es lo que vamos a hacer ahora. Ahora simplemente les voy a explicar cómo se lo usa y más adelante vamos a trabajar más sobre la herramienta esta. Para aplicar un degradado, vamos a hacer una cosa, vamos a crear una capa nueva. Vamos a picar aquí en la ventana capas, en este botón que está acá. Vamos a crear una capa nueva. Le vamos a decir que sea una capa transparente y esa capa se va a poner por encima de la capa que tenemos. Entonces directamente a esa capa vamos a aplicarle, digamos, un degradado. Supongamos este degradado de acá. ¿Cómo se hace? Cuando yo selecciono el degradado, puedo también seleccionar la manera en que aplica el degradado. Puede ser lineal, puede ser radial, puede ser cuadrada, tiene muchas opciones. Entonces después ustedes vayan probando las distintas opciones. Yo lo voy a aplicar en forma lineal y selecciono la capa y directamente con la herramienta seleccionada hago una línea de borde a borde y me pone un degradado sobre la capa. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que ahora ustedes me dicen, bueno, pero la capa esa me está tapando la capa de abajo. Dentro de las opciones de capa yo puedo cambiar la opacidad de la capa, ¿sí?, sobre la cual yo estoy, digamos, parada, en este caso sobre la capa superior, que le podemos cambiar el nombre. Y esta la vamos a poner
cielo. Y también puedo cambiarle lo que son los modos de fusión. Yo les decía que el modo de fusión es la manera en que están interactuando los elementos superiores con los elementos inferiores. Si yo, por ejemplo, selecciono un modo de fusión que sea claridad suave, fíjense que le da un aspecto muy tenue a la imagen, ¿sí? Les cambia muy suavemente los colores. Entonces, esas cosas son las que yo les decía que me van a ayudar a ir generando esos ambientes distintos. Este efecto, digamos, de aplicar un degradado con un determinado modo de fusión y con una determinada transparencia sobre una imagen, son cosas muy sutiles que le van cambiando, digamos, el ambiente a las imágenes. Por supuesto que en la medida en que ustedes vayan probando, van a ir viendo, digamos, cómo van interactuando los diferentes modos de fusión. Fíjense que en la medida en que yo voy cambiando el modo de fusión, la imagen que está por debajo se ve totalmente distinta. El modo multiplicar siempre me oscurece la imagen que está por debajo. En cambio, cuando yo uso las opciones estas de claridad suave o de claridad fuerte, está actuando, digamos, sobre lo que sería la luminosidad. Y también la opción de tono. Entonces, todos estos modos de fusión funcionan de una manera totalmente distinta y en la medida en que ustedes vayan probando, van a ir determinando cuál es el que conviene en cada caso. Volvemos a la capa nuestra. La herramienta del lápiz. La herramienta del lápiz tiene opciones muy parecidas a las del pincel, que es lo que yo les decía recién. Por ahí las resultantes, las características de la línea que me va generando, pero cuando ustedes seleccionan la herramienta lápiz, tienen nuevamente, fíjense, todas las herramientas de pintura tienen acá los mismos modos de función que me aparecen en la ventana capas. Entonces ustedes pueden aplicar una herramienta ya con un modo de fusión determinado. O bien después pueden cambiarle el modo de fusión a la capa. Son dos formas de aplicar la herramienta que ustedes tienen. Cuando ustedes aplican la herramienta con un modo de fusión determinado, ya queda fijo, digamos, el efecto. En cambio, cuando ustedes lo aplican desde las capas, pueden revertirlo en cualquier momento, ¿sí? Pero fíjense que cada vez que ustedes seleccionan una herramienta de pintura, tienen la opción de cambiar los modos de fusión. Por lo general, nosotros vamos a aplicar en modo normal a las herramientas de pintura. Después tenemos la opción de opacidad. Cuando abrimos acá tenemos la opción de los pinceles que hemos estado viendo recién. Hemos visto que hay distintos tipos de pinceles. Hay pinceles que son más difuminados y hay otros que, digamos, son pinceles más opacos. Tienen para cambiar el tamaño, la proporción de aspecto. Fíjense, este es muy chiquito, vamos a hacerlo más grande. Si yo modifico, fíjense cómo cambia el pincel, si le modifico la proporción de aspecto o si le cambio el ángulo. Bueno, todas estas son cosas que ustedes van a ir probando en la medida en que vayan usando las herramientas. Y después un poco esto de la dinámica, es lo que yo les decía recién. Esto se aprecia mucho más cuando están trabajando con tabletas, o sea, cuando aprietan más, es como que están presionando más el lápiz, entonces el efecto es totalmente distinto que trabajar con un mouse. Y acá tienen también la opción de trazo suave, fíjense, calidad, peso, etcétera. Bueno, son opciones que pueden ir probando. Y acá tienen una opción que es medio extraña, que se llama aplicar jitter. Si ustedes le ponen una cierta cantidad, es como que van multiplicando el trazo a medida que van pasando. Simplemente hace eso. Otra ventaja que tiene con respecto al Photoshop es que en el Photoshop, para deshacer, tienen que tener abierta la ventana de historia. Acá directamente con Control Z van volviendo. De todas maneras, fíjense, acá tienen la ventana de historia, que es este diálogo. Bueno, los pinceles ya lo hemos visto. Después, en el caso del pincel, son exactamente las mismas opciones. Y como ven, estamos pintando siempre con el color frontal, que es el color que aparece acá. Si yo lo cambio, pongamos un color verdecito.
y si le doy una cierta transparencia, muchas veces lo que hago es crear unos efectos en la imagen usando pinceles muy transparentes que me crean unos efectos muy interesantes, con mucha opacidad. Fíjense que ahí prácticamente no se ve el efecto, pero me crea, digamos, como una especie de unos destellos de otro color sobre el fondo. Trabajando con mucha opacidad y con estos pinceles, digamos, que son más difusos. Después está el aerógrafo. El aerógrafo también es una especie de pincel, pero ¿cuál es la diferencia? Si ustedes mantienen, digamos, apretada la herramienta esta, es como que funciona igual que un aerógrafo. O sea, la tinta, digamos, sigue cayendo en el mismo lugar y me genera, digamos, una sensación de mayor concentración en puntos determinados. También selecciona con pinceles específicos que ustedes irán seleccionando y también tienen que controlar lo que sería la opacidad, el tamaño, las mismas opciones que teníamos con los pinceles. Después tienen la goma. La goma también tiene las mismas opciones de opacidad. Pueden seleccionar una goma que sea como una especie de pincel. Y si yo le doy opacidad a la goma, por ejemplo, me permite borrar. Le demos más opacidad todavía. Cosas muy sutiles, me permite generar unos efectos muy suavecitos sobre la imagen. Entonces también funciona como si fuera una especie de pincel, nada más que lo que hace es extraerme el color, pero con transparencia. Entonces la goma también es una herramienta que ustedes van a utilizar para darle una sensación distinta a la imagen. O sea, no están borrando, digamos, como podrían borrar con esta herramienta y con una gran opacidad, no están haciendo esto. Están aplicando un efecto, o sea, como si lo estuvieran haciendo con el pincel, pero con la goma también pueden ir extrayendo color de la imagen, pero de manera muy sutil y con cierta transparencia. Después hay otra herramienta que se usa muchísimo en todo lo que sería el retoque fotográfico, y que es el clonador, o la herramienta o el tampón de clonar, que es esta herramienta que está acá. Esta herramienta me sirve para reemplazar partes de una imagen por otra. Entonces muchas veces cuando yo tengo que borrar algo en una imagen, hagamos de cuenta que queremos eliminar esta barcaza de acá, entonces la herramienta más adecuada es el tampón de clonar. También puedo controlar la opacidad, el pincel, pongamos un pincel, una opacidad nunca del 100%, siempre pongamos una opacidad del 70%, y tampoco pongamos un pincel tan duro y definido, pongamos un pincel más difuminado. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo selecciono con la tecla Control el punto a partir del cual yo quiero empezar a copiar, ¿sí? Y hago clic en un punto. Y después me paro sobre el otro punto que yo quiero reemplazar. Entonces voy reemplazando partes de la imagen, copiando partes de sectores contiguos. Entonces de esa forma me aseguro que el color sea un color similar. Esta herramienta a veces les resulta medio complicada, pero yo les diría que hay que aprender a usarla bien porque es muy práctica para la corrección fotográfica, porque muchas veces ustedes van a querer borrar partes de una imagen que les molesta y reemplazarla por la otra. A ver, traten de borrar estas dos columnas que hay acá. A veces nos conviene que el pincel sea tan chiquito porque se notan mucho las marquitas. Entonces a veces es conveniente un pincel más grande que me tome partes más grandes de la imagen. Hay otra herramienta que es muy parecida, que es la que está aquí al lado, que se llama la herramienta de saneado, que funciona muy parecido al tampón de clonar. ¿Cuál es la diferencia? Es que me tiene en cuenta, digamos, los colores sobre los cuales estoy haciendo la corrección. O sea, el tampón de clonar me copia exactamente los colores de un lugar en otro.
En cambio, este tiene en cuenta, digamos, los colores de destino de la imagen. Supongamos que si yo copio a ver, copiemos esto de acá para acá. Si yo copio esto de acá para acá, fíjense que los colores no son exactamente los mismos. ¿Por qué? Porque en esta zona hay mucho más color azul de fondo. Entonces a la imagen original le modifican los colores originales para que se adapten a los colores del lugar en donde yo estoy haciendo la clonación. Si yo lo hubiera hecho con la otra herramienta, con la herramienta del tampón de clonar, me copia exactamente, digamos, los mismos colores. ¿Sí? Entonces funcionan de la misma manera, nada más que la herramienta de saneado tiene en cuenta los colores de destino en donde yo estoy haciendo, digamos, la corrección. Aquí hay algo que no les he dicho y que es fundamental que tengan en cuenta. Fíjense, en la alineación siempre pongan alineado para que empiece a copiar a partir de un punto, digamos, en forma consecutiva y no me esté cambiando el punto de origen. Bueno, ahí está, ahí se nota la diferencia. Fíjense cómo le cambia la tonalidad a la imagen de abajo. Eso es con la herramienta de saneado. Después hay otra que es bastante interesante, práctica, que es la de clonación de perspectiva, que es una combinación, digamos, de la herramienta de clonado, porque trabaja en dos etapas. Nosotros seleccionamos primero esta herramienta y donde dice clonar con perspectiva, la primera opción que está seleccionada es modificar la perspectiva. Entonces acá lo que yo voy a hacer es marcar la zona. Supongamos que quiero copiar, vamos a arrastrar estos elementos y lo vamos a poner, vamos a seleccionar la zona origen de la clonación. Supongamos que quiero copiar esta balaustrada en el otro lugar. Pero si yo hago una clonación común, me va a mantener, digamos, la imagen tal cual es. Yo lo que quiero es que me copie con perspectiva. Entonces, primero selecciono la zona desde la cual yo quiero hacer la copia y después pongo clonar con perspectiva. Entonces hago, y vamos a achicar el tamaño del pincel porque es muy grande. Entonces después hago nuevamente control en el punto a partir del cual yo quiero empezar a copiar. Bueno, fíjense que acá lo que hace es mantenerme la línea esta de la perspectiva. O sea, es como que me copia los mismos balcones pero fugados, ¿sí? O sea, no me los copia exactos, sino que le da la sensación de perspectiva. Esa es la ventaja, digamos, que tiene esta herramienta. A ver, lo vamos a hacer de vuelta acá abajo. Una vez que tenemos seleccionada la zona desde la cual queremos copiar, ponemos clonar con perspectiva, hacemos control en el punto a partir del cual queremos empezar a copiar.
para marcarlo. Y ahí hemos copiado, digamos, los balconcitos, pero, digamos, con la fuga correspondiente. Y después les voy a mostrar tres herramientas más que son de corrección, pero la vamos a volver a usar. Simplemente les muestro sobre un archivo. Fíjense que este archivo tiene varias capas. Así era el archivo original, digamos, este está oculta. Yo he traído una persona, hemos puesto la sombrita. Pero estas tres herramientas que están acá son un poco para corrección de la imagen. Entonces, cuando ustedes traen una selección desde otro archivo, siempre lo que yo les decía, hay que tratar de que los bordes no queden como bordes muy nítidos, sino que se fundan con la imagen. Entonces acá hay una herramienta que es esta, que se llama, puede ser para difuminar o puede ser para perfilar, que es justamente el efecto contrario. Cuando yo la selecciono, yo puedo seleccionar acá abajo si la quiero usar para difuminar o para perfilar. Entonces yo selecciono difuminar, puedo seleccionar la opacidad, si no quiero que sea tan dura, le cambio, puedo cambiarle el tamaño, hacerlo un poco más chica, y cuando yo voy pasando por los bordes, esta es la capa, selecciono la capa correspondiente, fíjense que va como borroneando un poco el fondo, entonces esto lo estoy haciendo desde muy cerca, pero cuando ustedes tienen una imagen, siempre la van a ver desde más lejos, ya los bordes no aparecen como tan definidos, sino que empiezan a mezclarse o a fundirse con el fondo. El efecto contrario de eso sería cuando ustedes ponen la opción de perfilar. La opción de perfilar justamente lo que hace es remarcar, fíjense cómo se van perfilando más los píxeles y se nota mucho más la diferencia entre la imagen con el fondo. Entonces, en función del efecto que ustedes quieran lograr, si quieren que la imagen se funda o si quieren que la imagen se destaque más del fondo, pueden usar la opción de difuminar o la opción de perfilar, controlando el tamaño, la opacidad y digamos todas esas opciones. Después está la herramienta esta dedo, que me sirve, en este caso podríamos verlo mejor, me sirve para mover los colores como si fuera como si ustedes estuvieran arrastrando sobre la imagen con el dedo, entonces me va mezclando los colores que están próximos. Entonces muchas veces cuando tienen una textura o una forma en el fondo que quieren que no se vea, directamente esta herramienta es bárbara, porque al arrastrar ustedes como que van mezclando el color de los píxeles, entonces las formas esas van desapareciendo. Esa herramienta también tiene un pincel, tiene tamaño, tiene proporción, ángulo, como cualquiera de las herramientas de pintura. Y finalmente esta herramienta que me sirve para cambiar las zonas de iluminación de la imagen. La puedo usar para blanquear o la puedo usar para ennegrecer. Fíjense que cuando yo paso esta herramienta por determinados sectores de la imagen, por ejemplo esta zona que está oscura, yo la puedo aclarar con esta herramienta. ¿Sí? También puedo controlar la opacidad, si no quiero que sea algo tan fuerte, lo trabajo con mayor transparencia. Entonces por ahí, con unos pequeños toquecitos a una zona que está muy oscura, yo la puedo aclarar con esta herramienta. De la misma forma, también cuando tengo zonas muy claritas, puedo usar esta herramienta para oscurecer. Fíjense cómo estoy oscureciendo un poco los colores de... Aumentar la opacidad.
Bueno, estas son herramientas de retoque, ¿sí? Que son muy prácticas en el momento de realizar la corrección fotográfica. También hay otras herramientas que están en colores, que ya la vamos a ver directamente en la clase que viene, que ya trabajan de manera más integral. Estas están más dirigidas a corregir zonas puntuales de la imagen. Tanto la herramienta dedo como la herramienta esta de difuminar, perfilar, como la de aclarar u oscurecer.